De una manera muy especial. Saludo cordial de una manera muy especial a toda nuestra audiencia de Sabana Estéreo y Fontalvo Vallenato. En esta oportunidad tendremos la introducción al tercer libro de la Biblia, más conocido como Levítico. Vimos Génesis y Éxodo a perfección didáctica, es decir, resaltando las enseñanzas más poderosas de cada libro, aunque todo el libro como tal tiene un fundamento. Levítico nos enseña algo muy interesante. En Levítico, Dios literalmente está dando consejos y ordenanzas al pueblo para que cumplan a cabalidad leyes. Es decir, este es el libro de las leyes o el libro de la ley. Es tan profundo el libro que habla acerca de los animales que eran considerados inmundos y los animales que eran considerados limpios. Pero esto lo vamos a resumir fácil, porque el Levítico, con respeto, no se resaltan casi enseñanzas de tipo doctrinal, como en Éxodo, que vemos la gloria de Dios. En Levítico más bien vemos cómo Dios quiere la santidad del pueblo de Israel. Pero como somos una tipología, una sombra, es decir, en la iglesia se es santo como Él es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. En Levítico hay dos protagonistas literales del libro, que son Dios y Aarón. A Aarón se le dan recomendaciones para que él guíe a sus hijos en el santo ministerio del sacerdocio levítico. Ahora, concentrémonos en este sacerdocio. Este sacerdocio tiene 5 aspectos característicos. Primero, la elección del primer sumo sacerdote, llamado Aarón, hijo de Amram y Jocabed, hermano de María y de Moisés. El primer sumo sacerdote tenía como requisito que sus vestiduras fueran hechas de acuerdo al orden en el que Dios quiso que se hicieran por medio de otra tribu que se encargó del diseño de estas vestiduras. Primero, la vestidura literal de Aarón. La vestidura, este es para mí, gracias, permiso. La vestidura literal de Aarón significa algo interesante. Y es que esa vestidura le va a mostrar al pueblo que Dios está con él. De hecho, esa vestidura se compara hoy con la vestidura de las fuerzas militares o de la policía. Cada vestido en un ser identifica lo que ese ser es. Pero aparte de la vestidura de Aarón, vemos la consagración de Aarón como sumo sacerdote. Vamos a concentrarnos es ahí. El libro en sí no implica doctrinas. Implica más que todo el conocimiento abierto de un sacerdocio que hoy va a confirmar cuál es el verdadero punto de los diezmos, de los holocaustos y de los sacrificios. Con la misma Biblia lo vamos a mostrar. Se había dicho que el diezmo una cosa, que el diezmo otra, pero ahora vamos a mostrarlo con el libro original de los diezmos en la Biblia. Aarón es consagrado como sumo sacerdote y los hijos de Aarón se encargarán de ser sacerdotes de oficio en el tabernáculo de reunión construido en el antiguo libro que leímos, Éxodo. El deber de los sacerdotes era trabajar en el tabernáculo de reunión, en los 2 lugares que tiene el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se presenta a Aarón delante de Dios
para expiar los pecados que se habían quedado en los sacrificios en el lugar santo. Es decir, las tribus de Israel aprenden por medio de Levítico qué tipo de sacrificios se debían hacer de acuerdo a las culpas. Por ejemplo, ahí se habla acerca de la purificación de la mujer con el periodo. Se habla de la ley de un muerto. Es decir, ese es el libro de las leyes, pero concentrémonos en el sacerdocio. Entonces Aarón trabaja con sus hijos en el tabernáculo y Aarón es ungido, consagrado como sumo sacerdote, con los hijos y toda la tribu de Leví. Esta tribu tenía dos oficios que tenían que realizar y era, primero, presentar los sacrificios y holocaustos por los pecados del pueblo a Dios. 1. Y recibir todo tipo de ofrendas para Jehová, especialmente los diezmos, las primicias y el grano. Aarón y la tribu de Leví fueron excluidos, pero no a manera negativa, de las demás tribus, es decir, de las 11 tribus de Isaacar, Dan, Neftalí, Zabulón, Aser, Gad, Manasés, José, Zabulón. Estas tribus heredaron, en otro libro que vamos a leer después para no adelantarnos, la tierra de Canaán. Pero Aarón y los levitas no tuvieron parte en la tierra, sino que su oficio era literalmente el sacerdocio. Entonces, cuando los judíos cometían transgresiones, se presentaban al tabernáculo y ahí estaban con las ofrendas por el pecado, principalmente con los animales, las palomas o los diferentes animales que se presentaban como sacrificios. Pero aparte de eso, tenían que llevar a ese sitio las ofrendas que ellos tenían dedicadas para Dios y los diezmos. Los llevaban a un sitio que dentro del tabernáculo de reunión se llamaba el alfolí. El alfolí era como un espacio aparte donde los judíos entregaban todo lo que quisieran entregar para Dios. A eso se le llaman diezmos y ofrendas. Ahí no hay una cuantía de 10%, y empezando porque ahí en principio no se presentaba dinero como tal. Ya era en otro caso, cuando estaban muy lejos lo vendían, pero ahí literalmente eran productos literales. Aarón y los hijos de él y los sacerdotes iban al alfolí día tras día, miraban las ofrendas, los diezmos, se los consagraban a Dios, se los entregaban a Dios y Dios se los daba a ellos por el oficio del sacerdocio. Aarón es consagrado como sumo sacerdote y se establece el sacerdocio levítico en este libro. Es lo más interesante del libro, lo más interesante. Cómo Dios a un hombre lo establece como sumo sacerdote para que le sirva en su presencia, presentando los sacrificios del pueblo. No es una tipología de Jesucristo, no, porque Jesús es más sumo sacerdote que Melquisedec y que Aarón. Aarón simplemente es un sumo sacerdote del pueblo de Israel sin tener nada que ver con tipologías de Jesús. Pero lo importante de este libro es aprender, que Dios todo lo ha hecho en orden. Y pasamos por Levítico y llegaremos a Jesús. ¿Qué aprendemos de este libro? Que es más bienaventurado dar que recibir, que Dios ama al dador alegre, que el alma generosa será prosperada y que el que saciar también será saciado. Que bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo le librará Dios, y que cualquiera que dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos no perderá la recompensa. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, padre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues ¿qué hemos de darte si todo es tuyo? De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, pues mío es el mundo y todo lo que en él habita. He de comer yo carne o de beber yo sangre. Todas las bestias son de Dios. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toda buena dádiva y todo un perfecto descienden de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que tú, de corazón, entrégale. ¿Por qué? Porque si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y si fuese imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Con este libro, nosotros aprendemos el sacerdocio y a dar de corazón. Eso es lo que está enviando Dios ahí. Un sacerdocio y a que el pueblo entregue para Dios. Según Proverbios 3. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y es mejor humillarme pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él me exalte cuando fuere tiempo, incluyendo mis bienes. Recuerda, Dios es amor, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es el Dios altísimo y todo lo que te prometió te lo está cumpliendo y te lo va a cumplir. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios los bendiga.